soy Tati Londo, mamá de Paulina, bienvenidas a Mamá Contigo. Hace días no montaba videos, pero hoy tengo uno súper especial. Y tengo unos invitados muy importantes, está Mariana Pajón y la mamá Claudia Londoño. Ellos nos van a contar un poquito cuál es el papel que tienen los padres dentro de la crianza de un deportista. Entonces, bienvenidos a Mamá Contigo. Bueno, entonces vamos a empezarle a preguntar a Claudia, ¿por qué decidiste que tus hijos empezaran a practicar un deporte? ¿De dónde viene la importancia de que los hijos practiquen un deporte? Bueno, primero mi marido y yo fuimos deportistas. Lo disfrutamos mucho, no fue una alta competencia, pero sí de él sacamos muy buenos resultados en nuestra formación, lo pensamos así. Entonces decidimos que nuestro proyecto de vida, que nuestros hijos hicieran un deporte, no tenían que ser unos ganadores, unos luchadores, sino que con este deporte estábamos convencidos de que obteníamos una buena disciplina, una responsabilidad que era más formativo que un deporte de alta competencia. Por ejemplo, cuando uno quiere que sus hijos hagan deporte, ¿cuándo empieza a ser un hobby? ¿Cuándo pasa a ser algo profesional? ¿O cuántas veces empiezan a practicar? ¿Qué es como lo recomendado dentro de la educación, el tema del deporte con los niños? Bueno, lo primero es que el deporte debe ser escogido por el niño, no impuesto por sus papás. No porque yo hice este deporte mi hijo va a ser el mismo, sino darle la oportunidad que empiecen a conocer los deportes, a llevarlos a que disfruten del uno del otro. Y cuando uno ve cierta inclinación a uno, ahí se va empezando a tomar la determinación de cuál deporte es el que para el que su hijo tiene más habilidades o que goza más de él. Ya tú empiezas a disfrutarlo y a realizarlo. Cuando empieza a ser, decirle más de alto rendimiento, digámoslo así entre comillas, cuando tú empiezas como un juego, tú empiezas a invertir en él, invertir en tiempo, invertir en aditamentos, invertir en cambio de unas actividades por otras, ahí es donde tienes que empezar a crearle un poquito de conciencia a los niños. Bueno, estamos invirtiendo en esto, pero vas a seguir practicándolo. Tienes una clase, vamos a cambiar una cosa por la otra, organizándoles bien la vida, que disfruten de eso que están haciendo, pero no tengan que dejar de hacer otras cosas. Bueno, y Tata, ¿tú cómo lo viviste? ¿De pronto recuerdas algo pequeña? No ya grande, que ahora la campeona, sino cuando eras pequeña, ¿qué recuerdas de esos momentos? No, muchos momentos. Yo creo que lo más importante es que decirle a los papás que no le impongan al niño qué hacer. Por ejemplo, mi mamá hizo equitación toda la vida. Mi papá fue automovilista, pero yo escogí una bicicleta y no era nada que se parecía a lo que ellos hacían. Entonces no significa que mis hijos, cuando yo tenga hijos, tengan que ser biciclosistas. Entonces yo me acuerdo de eso que mi mamá me llevaba porque yo quería que hacer lo mismo que mi hermano ya estaba montando. Entonces mi mamá, yo pues siempre me decía, vamos a pasar rico, ya me ponía el casco desde antes de ir a la pista, yo ya estaba en la casa con el casco y mi mamá, listo, vas a hacer deporte, quieres ser buena, vamos entonces a primero estudiar. Cuando hagas tus tareas, cuando ya tengas todo listo el colegio, vamos a la pista. Y si quieres que yo te apoye, tú tienes que hacerlo muy bien. Yo tengo que ver de ti que te guste y que lo estás haciendo bien. Y yo me acuerdo que cambiábamos unas cosas por otras, los regalos se convertían en que si yo quería ser una buena biciclosista, todo iba a ser para bicicross. Y así se convertía. Y fue mi decisión, nunca fue de mis papás. Y me acuerdo de mi mamá toda la vida en la tribuna, ahí acompañándome. Bueno, ¿cómo fue ese equilibrio, por ejemplo, del estudio con el deporte? O sea, ¿cómo empezaron a hacer ese equilibrio? Bueno, mi mamá es educadora, entonces para mi mamá era más importante el estudio que el deporte incluso. Me acuerdo que el regalo más grande que a mí me han pegado la vida es que no hice una tarea, mi mamá me llegó a recoger para ir a la pista y yo no lo había hecho, entonces no me llevaron. Y me acuerdo de la pataleta y demás, pero yo tenía que hacer la tarea y tenía que rendir en mi colegio. Empecé en la enseñanza, en el colegio acá en Medellín, que es muy fuerte académicamente, pero yo tenía que rendir. Ahí pues decidimos que mi vida cambió un poquito, me fui a vivir a Estados Unidos y demás, pero me acuerdo que la prioridad siempre era el estudio. Y si yo quería hacer el deporte, entonces me tenía que ir bien en el estudio y hacer rendir el tiempo, porque yo entrenaba mucho y estudiaba mucho. Entonces mi mamá me enseñó mucho eso y todo era conciencia. ¿Quieres eso? Tu conciencia te lo dice. No lo vas a hacer, tu conciencia te lo dice. Y eso uno mismo toma la decisión de hacerlo. Bueno, ¿qué sacrificios tuvieron que hacer? Llamémoslos sacrificios, porque cuando uno ama lo que le gusta no es un sacrificio, pero ¿qué cosas tuvieron que hacer tanto ustedes como papás, como Mariana, para poder llegar a ser una campeona olímpica, una familia olímpica? Bueno, más que un sacrificio hicimos fue un estilo de vida. Yo lo digo así, cambiamos, como decía Mariana ahorita, unas cosas por otras. Nosotros sabíamos que entrenamos de lunes a domingo. Entonces, ¿qué importa? Bueno, de lunes a viernes era fácil porque era el colegio, las tareas, el entrenamiento. Sábado y domingo, si íbamos a alguna parte del paseo, lo complementábamos.
lo que debía entrenar era lo hacíamos en el sitio que estuviéramos, no lo dejábamos de hacer. En vez de pasear, por decir la costa como paseo, como teníamos unas competencias nacionales, hacíamos la oportunidad, se iba y se competía, pero de una vez aprovechábamos y conocía la ciudad donde estábamos compitiendo o el pueblo donde íbamos a competir. Entonces, de verdad que créeme que no fue un sacrificio, fue un manejar las cosas de una forma diferente y aprender a disfrutar de eso que estábamos haciendo. Nunca nos sentimos haciendo unos sacrificios, nunca fuimos unos guapos para aguantarnos esa tribuna, no. Es un estilo de vida que escogimos y aprovechamos y la disfrutamos cantidades también. ¿Y tú, Tata? Bueno, no, yo creo que, bueno, como tú decías, no hay sacrificios porque a mí me encantaba lo que hacía, pero yo cambié muchas cosas, incluso en la niña, yo ya de 10 años, yo escogía que yo no quería una piñata porque quería entrenar, porque yo quería ser la mejor, y yo empecé a cambiar esas cosas. Sabía que si quería ser la mejor tenía que entrenar más, pero no podía dejar de ir al colegio, entonces entrenaba, me levantaba a las 3:30, 4 de la mañana a entrenar. Y yo me acuerdo que a veces me daba sueño, o sea, como cualquier niño, no, yo no me quiero levantar. Y simplemente que era mi mamá o mi papá me decía, tú quieres ser la mejor, tu conciencia te lo dice. Y yo no me tenía que sacar de la cama nada, o sea, yo simplemente yo me levantaba, yo quiero ser la mejor, yo me levanto. Y yo creo que esas cosas es fuerza de voluntad, que la fuerza de voluntad sirve para todo en la vida y que el deporte a mí me la dio fuertísima. Bueno, démosles un consejo a los papás que están hoy viendo estos videos, como unos tips de cómo inculcar, por ejemplo, el deporte en los niños y desde qué edad se tiene que empezar a implementar, cómo es ese proceso para que los niños se vayan por un deporte. A ver, hay dos formas. El que es un papá deportista, pues eso se vuelve casi que innato porque el papá está hablando de ese es el tema o está su familia acompañándolo en sus entrenamientos o en sus competencias. El que nunca ha sido un deportista, yo pienso que es el que tiene que trabajar un poquito más. Si quiere hacer de sus hijos unos deportistas, es saber que hay un partido de basquetbol, un partido de fútbol, un partido de tenis que escuches, que algún amigo va a hacerlo, ir a acompañar, empezar a acompañar a que ellos miren. Todo el mundo, por ejemplo, hay algo que para mí es parte de la vida, todo el mundo tiene que nadar, entonces de ahí puede ser un niño nadador, entonces empiezan, las clases de natación para mí son básicas, si tú ves que el chiquito tiene habilidades para la natación, puedes inculcarle, por ejemplo, ese deporte o unos clavados, o sea, yo pienso que lo tienen que irle mostrándole, pero no diciendo, ay, qué pereza, vamos a ir a ver tal partido, no, es como tú vas a ir rico a una cine, a ver una película, vas a ir rico a ver algo de deporte, entonces simplemente que como el niño ve disfrutando sus papás de lo que están haciendo, comparten y hacen de eso algo agradable y acompañado de otras cosas, no solamente si tú tienes por costumbre ir al Tesoro, por ejemplo, los fines de semana, pues vas a ver algo de deporte y sales a almorzar con el niño cerca del sitio donde estén, o sea que sientan que eso es algo que es rico, algo que están disfrutando y lo más grande que tiene el deporte es la unión de la familia, porque normalmente un buen deportista es alguien que siempre está acompañado de su familia, entonces son oportunidades para vivir muchos momentos que los puedes hacer pasando delicioso y fuera de eso obteniendo lo que se consigue con un deporte. Y para nosotros una meta no era que Mariana fuera una ganadora, a mí no me importaba si iba a llegar de última, si lo hacía con ganas, o sea, que lo hiciera, que mostrara el esfuerzo, lo que estaba logrando y así fue creciendo día a día. Bueno, ¿y tú qué le recomendarías a los niños o a los papás para que los niños practiquen un deporte? Bueno, más que los niños, porque los niños siempre tienen sueños, ídolos, ellos nos ven por televisión y para nosotros es ser un ejemplo y es algo súper importante, pues yo creo que los papás, primero que no vivan el sueño de ellos en su hijo, porque no consiguieron algo en la vida, ahora no van a querer que el hijo lo haga, porque entonces se convierte en una obsesión y el niño no pasa bueno y pues cuando ya empieza el papá a regañar al niño porque no quedó primero, o no pedaleó en el caso de bicicross o no nadó, entonces que vivan el sueño del niño, no el que ellos quisieron cuando eran niños o jóvenes. Eso es súper importante y lo acompañen, que lo más bonito es eso, el acompañamiento, el saber que mis papás están ahí siempre, que si yo en Río, en Londres no hubiera ganado una medalla olímpica de oro, yo llegaba y ellos se sentían orgullosos de mí. Eso es lo más bonito y que van a crecer personas de bien que van a construir país. Listo, muchísimas gracias. Chao. Chao, y empiezas una vez. Los esperamos en Mamá Contigo. Mamá contigo. Chao. Chao. Claro. Paulina sigue con mamá. Listo, entonces ¿cómo le decimos a la gente que nos siga en? Con Pero te faltó el mamá, y con papá. pero que nos sigan en mamá. ¡Ay! Tiene mamá. Mi mamá contigo. Dile, los invitamos a que nos sigan en Mamá Contigo. Si necesitan ir con mamás contigo. Paulina, gracias por tu risa, por tus juegos y por tus caricias.